Bueno, vamos a continuar con el tema de violencia intrafamiliar, hablando de la violencia hacia la mujer. Como habíamos indicado al inicio del tema, en el 95% de los casos, las víctimas dentro de lo que es la violencia en la familia o doméstica son las mujeres. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a este hecho, ¿no? Esta violencia se dice que es ejercida principalmente por aquella persona que es pareja de la mujer, ¿no? Puede ser su esposo, puede ser el varón con el que conviva sin estar casada, y esa violencia es de índole físico como sexual o inclusive la violencia llamada psicológica o emocional, ¿no? Y en la actualidad, más que todo asociando lo que es la violencia física y sexual, se dice que constituye un grave problema de la salud pública en nuestro país, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? Las estimaciones justamente mundiales de la Organización Mundial de la Salud indican que más o menos alrededor de una de cada 3 mujeres, o sea, el 35% de cada 100, han sufrido violencia, ya sea física o sexual, de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Entonces, las mujeres que han tenido una relación de pareja, porque obviamente habrá mujeres que no están en pareja o no han iniciado la relación de pareja, pero sí ya tienen o han tenido en algún momento de su vida, refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física, desde lo que son las pequeñas lesiones, digamos, o las más leves, las más comunes, hasta llegar inclusive a violencia de tipo sexual por parte de esa persona que justamente decía es la pareja y en algún momento de su vida, ya sea de niñas, cuando eran jóvenes o cuando eran personas ya casadas o mayores de edad. Otro dato interesante de la OMS reporta que el 38% de los asesinatos, lo que actualmente en algunos países, incluido el nuestro, se llama feminicidio, se producen en el mundo son cometidos por aquellas personas que son la pareja masculina de esas mujeres. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que la violencia puede derivar en algo, la violencia que es, digamos, sobre todo física, ¿no? Podría derivar en algo mucho más grave como la muerte de la mujer. Ahí está una fotografía justamente de una mujer que ha sufrido violencia física por parte de su pareja, con lesiones obviamente que ustedes ya conocen como equimosis. No hay otro tipo de lesiones, pero si se fijan son lesiones bastante amplias en la parte posterior de su cuerpo, sobre todo en la zona glútea, pero también en sus muslos, en ambos. Vean, tercio superior, cara posterior de uno de ellos, tercio superior, cara externa del otro, y en el tercio inferior de uno de ellos también se presentan las equimosis. Aquí tenemos otra fotografía de lesiones que esta mujer tiene en diferentes estadios de evolución. Desde unas más recientes, como estas que están de coloración rojiza, hasta otras que son de una coloración blanquecina, que obviamente ya son cicatrices de lesiones que esta mujer sufrió con anterioridad. Otra fotografía donde muestra igualmente lesiones que están consolidando, porque esta mujer fue golpeada con un cable doble y obviamente sufrió lesiones contundentes. Otra fotografía que muestra a una mujer que ha sufrido golpes de puño en su cara, provocando equimosis, si se fijan, bipalpebral de ambas regiones orbitarias. En el lado izquierdo, más que todo, se nota inclusive el levantamiento que nos hablaría de una lesión mucho más grave como el hematoma, ¿no? En relación a la equimosis es mucho más grave. Otra mujer que muestra lesiones de escoriativas, o sea, de sujeción con las manos del agresor y de mordedura también. Otra mujer que muestra lesiones de sugilación en un ataque de tipo sexual, ¿no? Otra mujer que muestra lesiones con equimosis bipalpebral de la región orbitaria del lado izquierdo por golpe de puño y también equimosis subconjuntival del mismo lado. Y luego vamos a hablar de lo que es la violencia hacia los niños, ¿no? No me voy a referir tanto a la violencia emocional como a la violencia
por negligencia o la violencia económica o de control que a veces también se ejerce hacia las mujeres, ¿no? Porque dentro de todo, digamos, no se puede representar de alguna manera como el caso de la violencia física, en la que sí puedo ver las lesiones y por eso es, digamos, más fácil de evaluar. Los otros tipos de violencia necesitan otro tipo de estudios, por ejemplo, la violencia emocional, obviamente, una evaluación por un psicólogo forense y así. Entonces nos vamos a referir ahora a la violencia hacia los niños. Desde 1879, más o menos, se conocen estudios realizados por diferentes autores, entre ellos Tardieu, que en su libro llamado Estudios sobre las sevicias y malos tratos ejercidos sobre los niños, habló sobre esa situación que sufrían los menores de edad dentro del hogar. No estamos hablando de situaciones de violencia por fuera del... O sea, Tardieu inclusive en esa época fue como observado, ¿no? De que por qué escribía esos temas que eran prácticamente tabú, porque nadie creía que los padres podrían ser considerados violentadores o maltratadores. Más adelante, en 1946, Caffey habla de las fracturas de huesos largos en niños portadores de hematoma subdural crónico. Pero Caffey, que era un médico pediatra, no había hecho, digamos, la relación de estas fracturas con algo intencional, ¿no? O sea, él más vio como una etiología, digamos, accidental, las fracturas de estos niños estudiados. Más adelante, en 1953, Silverman reconoce la causalidad traumática de esa patología. O sea, reconoce el hecho de que esas lesiones que había estudiado Caffey eran intencionales por parte de algún otro individuo, de un tercero, ¿no? En este caso, obviamente los padres o las personas al cuidado de los menores. Más adelante, Kempe y colaboradores en 1962 establecen lo que se conoce como el síndrome del niño maltratado, ¿no? Y en la actualidad también se le conoce como el síndrome de Silverman, justamente porque Silverman hizo como esa relación causal de las lesiones que presentaban los niños con hechos intencionales, ¿no? De daño hacia esos menores. Entonces, lo que Kemp y colaboradores hacen justamente es como ratificar lo que ya Silverman en algún momento había pensado. Vamos a hablar dentro de lo que es el maltrato hacia los menores, de las llamadas sevicias, ¿no? La palabra sevicia es una palabra que deriva del latín saevitian, que quiere decir crueldad excesiva, refiriéndose este término al hecho de los malos tratos que infringen las personas que están al cuidado de los menores, ¿no? Esos menores sobre los cuales se tiene patria potestad o autoridad legalmente establecida. Entonces, aquí se incluyen a los padres o aquella persona que se convierte en tutor legal del menor, que a veces queda huérfano y sin representación de los padres. Entonces, en las sevicias, en ese cuadro que es de un maltrato extremo hacia un menor, las víctimas son agredidas y lesionadas en forma sistemática y en forma interactiva. Para Gisbert Calabuig define a las sevicias como una variada serie de violencias de que son víctimas los niños de corta edad, generalmente niños por debajo de los 3 años o 5 años a lo sumo, y que pueden conducir a un estado de subdesarrollo físico y mental con gran invalidez y a veces, aunque más rara vez a la muerte, ¿no? Lo cual quiere decir que muchas de estas víctimas de sevicias no mueren, alguna que otra puede morir, pero el hecho está en que lo que presentan estos niños de maltrato extremo es en forma sistemática. O sea, no es que presentan una lesión, 2 lesiones, sino que en forma reiterativa son agredidos muchas veces, ¿no? Generalmente este tipo de niños son niños bastante como que muestran hipodesarrollo, porque no solamente sufren violencia física, sino también una violencia por negligencia, ¿no? Por eso inclusive se habla de que están hipodesarrollados, porque resulta que no son alimentados correctamente, pueden tener una talla retrasada, pueden tener un aspecto de tristeza, inclusive que se nota en sus ojos, se ven temerosos, observan, a su vez miran, digamos, al observador o a aquella persona que les está haciendo el examen físico con una quietud prácticamente
que no se observa, digamos, en los niños que están sanos. El niño que está sano, el niño que no es maltratado, que es apegado aparte a sus papás, generalmente es un niño que manifiesta hasta el miedo, digamos, al médico, al que le está revisando con el llanto o con ese deseo de apegarse, ¿no?, a su ser querido. En el caso de estos niños se quedan realmente quietos, en absoluta inmovilidad, y el examinador puede estar mirándolos, tocándoles, inclusive cuando trata de tocarlos pueden tener como actitudes de defensa, ¿no? Levantar, por ejemplo, los bracitos como tratando de protegerse la cara, porque están acostumbrados a recibir golpes. Esa quietud de la cual les hablo se denomina para la escuela americana como la vigilancia helada, así se la define. O también se le llama la atención paralítica para otros autores, por el hecho que les explicaba, ¿no?, de que son niños que se quedan bastante quietos y solamente con cierto miedo, con cierto temor de que la persona que les está revisando en ese momento los está viendo, los pueda dañar, ¿no?, porque están acostumbrados a aquello. Entonces, se dice más o menos que entre un 70 a un 80% de estos niños tendrían una edad que oscila entre los 3 años, más o menos, ¿no? Y para otros autores estarían entre un 40 a 50%. Algunos indican que son menores de un año y para otros un 30% más o menos son menores de 6 meses. Lo cual quiere decir, si se fijan, que estos niños maltratados así sistemáticamente y que son víctimas de sevicia son niños bastante pequeños, ¿no? Niños, estamos hablando de cortas edades, 3 años, a lo sumo algún autor ha indicado niños de 5 años, pero generalmente son de 3 para abajo, 3 años, 1 año, meses, porque obviamente son personas indefensas, tienen una indefensión total por el hecho de que no pueden inclusive movilizarse. A ver, pregúntense o pónganse en su cabeza y analicen el hecho de que un bebé que está en la cama, un bebé de 6 meses, 8 meses, no sé, 10 meses, es un niño que se mueve. Si se mueve poco, el bebé de 10 meses por ahí tratando de sentarse, pero el bebé de 6 meses o de menos edad es un bebé que realmente va a permanecer prácticamente quieto donde se lo coloque. Pues por eso estos niños son como elegibles, a su vez, entre comillas, por el victimario, porque son niños que no van a oponer ninguna resistencia al maltrato del cual son víctimas, ¿no? A esto se suma, como les decía al inicio, la violencia de tipo que está asociada a la negligencia, ¿no? Por eso les decía que son bajos en talla, en peso, hay un hipodesarrollo somático total en estos niños. ¿Qué más? Algunos autores indican que la mayoría de las veces las víctimas son de sexo masculino más que del sexo femenino, ¿no? Entonces, ahora las lesiones que presentan obviamente son la gama de lesiones que hemos podido observar, sobre todo las lesiones contundentes, ¿no? Entonces, el cuerpo de estos niños manifiesta una historia o cuenta una historia porque como en forma reiterada y sistemática son violentados estos niños, tienen lesiones que están desapareciendo, unas que son, o que ya han desaparecido y han dejado cicatriz, otras, como les digo, que están desapareciendo y otras muy recientes, ¿no? Entonces su cuerpo es como cuenta una historia terrible de la vivencia de este niño de extremo maltrato. Aquí tienen una fotografía justamente de un niño que ha sufrido sevicia. Vean cuán delgadito está, o sea, se nota que está desnutrido, porque se le notan inclusive las costillas, y vean la cantidad de lesiones en resolución que tiene y unas más recientes, ¿no? Estos niños le tienen miedo al observador, pero no se mueven. Son niños que van a permanecer quietos, ¿sí? Muy diferentes a los niños que pueden hacer como un revuelo, ¿no? El médico se les acerca a los niños que gritan, lloran o quieren apegarse a su papá o a su mamá, ¿no? El niño que tiene, digamos, una vivencia más sana, se va a comportar de esa manera, pero estos niños no. Entonces, en muchos casos los victimadores, que son los padres generalmente, pueden parecer normales. Se evidencia esta dificultad que tienen psicoafectiva hacia la víctima, porque justamente han elegido, porque por ahí tienen varios niños, ¿no? Y el niño menor, el más chiquito, el que es el hermanito menor, digamos, de esa familia, es el que es víctima de sevicia, y porque selectivamente lo ha elegido a él, porque los otros niños, de a poco, como se dice, todo es un aprendizaje en la vida. El niño más grande
hasta trata o puede tratar de huir de una situación de violencia, ¿no? Entonces sabe que el papá llegó enojado, que tiene una situación de enfurecerse de nada y como que por ahí desaparece del cuarto, se sale de la casa, no sé, hace algo así. Obviamente, este niño chiquitito, como les decía, no puede hacer aquello. Porque el niño pequeñito de 3 años, ¿alguna vez han visto cómo se pegan a los papás por más que sean maltratadores? Hasta videos existen de este tipo de situaciones actualmente que se pueden observar en internet, ¿no? Que indignan, que hacen a uno preguntar, pero ¿cómo pueden existir este tipo de personas que sean tan malas, ¿no? Así, inclusive con una violencia extrema hacia personas que han procreado, ¿no? Hacia sus hijos. Y bueno, vamos luego a hablar del maltrato infantil. En sí la sevicia es una forma extrema de maltrato infantil, ¿no? Está dentro del maltrato infantil, pero cuando hablamos de maltrato infantil se entiende por el abuso físico y o sexual, perdón, antes emocional, y o abuso sexual y o trato negligente. ¿Qué quiere decir y o qué ha querido decir con esto? Se establece el hecho de que dentro de lo que es el maltrato hacia el niño pueden coexistir todas las formas de violencia, como pasa en las sevicias, ¿no? O sea, no es solamente que el padre puede ser maltratador físicamente, o sea, que solo golpea al niño y nunca le dice malas palabras ni le trata mal emocionalmente. Generalmente esas dos, el abuso físico y el abuso emocional, van muy, muy arraigadas, más que arraigadas, muy enlazadas, ¿no? Generalmente está enlazada a la otra, ¿no? Donde hay abuso físico, generalmente también hay emocional. A veces pasa que el papá puede decir que es violento o que nunca ha sido violento físicamente, pero lo es emocionalmente. Son papás que no reconocen, ¿no? Que son violentos, porque la violencia emocional generalmente es como poco reconocida, ¿no? Pocos aceptan que son violentos emocionalmente. Son aquellas personas en sí que utilizan términos despectivos, términos hirientes para, en este caso, hacia el menor, ¿no? En el caso de la mujer, obviamente, o de otra persona, otro integrante de la familia, es lo mismo. O sea, las malas palabras, las palabras hirientes, el achacarle cosas que no son y todo aquello constituye la violencia emocional, que obviamente vamos a hablar un poco más adelante. Pero vuelvo a repetir, todas las violencias pueden coexistir en el maltrato infantil, ¿no? ¿Quién provoca este maltrato infantil? Las personas encargadas del cuidado del menor. Pueden ser y generalmente son los papás. A veces puede ser solamente uno, pero podrían ser los dos, ambos. O puede darse el hecho de que sean los tutores o aquella persona que sin ser tutor legal esté encargado en ese momento del cuidado del niño. ¿Se acuerdan del caso del niño de hace más o menos, debe ser prácticamente 2 meses, de un niño de 5 años golpeado por su tía? En ese hogar dejaron a alguien a cargo del menor, la mamá en Santa Cruz trabajando, no sé qué. Resulta que la tía del niño agarra, lo pega hasta prácticamente causar un traumatismo de cráneo que lo ha tenido en coma mucho tiempo. Creo que estaba saliendo de ese estado de coma. Y así. Y aquí tenemos, digamos, una imagen que nos muestra lo que a veces pasa, ¿no? En el maltrato infantil. Aquí se indica que estas dos personas adultas están peleando a su vez por establecer quién tiene derecho de golpear a la niña, que ya está golpeada, obviamente. Aquí le dice el papá, si tú la pegas, también puedo hacerlo yo, como si se tuviera derecho y ambos tuvieran derecho a golpear al niño, ¿no? Entonces ella le dice que deje de maltratar, pero él está haciendo caer en cuenta que ella también en algún momento golpea a su hija. Y el único preocupado es el perrito, que en definitiva está llamando a alguien para ayudar a la niña, ¿no? La niña ya ha sido maltratada. Entonces, el abuso físico, chicos, constituye la utilización de la fuerza física por parte de los padres, de los cuidadores, del tutor, del conviviente, o sea, del adulto en definitiva, o los adultos, porque a veces, vuelvo a repetir, son 2 o más personas las que maltratan a los menores, ¿no? Entonces, el objeto es castigar al menor provocándole un daño físico intencional. Aquí la disculpa siempre es que ha sido algo accidental, ¿no? Cuando un niño aparece con lesiones, todo es accidental, pero cuando hablamos de maltrato como tal, estamos hablando de una situación donde se utiliza la fuerza física intencionalmente y se daña de esa manera a los niños. Entonces se origina una serie de lesiones de distinta gravedad,
pasando por las más simples y conocidas, por aquellas que hemos mencionado ya en el tema de contusiones, como otras más complejas como las quemaduras, mordeduras, fracturas y otras internas mucho más graves y mortales que a veces llevan a la muerte a los menores afectados. ¿Qué indicadores se tienen como indicadores a su vez de violencia física? Tenemos lesiones en la piel de todo tipo, pasando por las equimosis, por los hematomas, los distintos tipos de escoriaciones, pueden haber lesiones en la cara, en el dorso, en el tronco, o sea, en distintas partes, hasta en los genitales, ¿no? Externos del menor, en diferente estadio evolutivo. Justamente eso habla del maltrato sistemático. No es una vez, son varias veces a veces que el niño es golpeado, ¿no? Y cuando se pregunta para resolver, digamos, la etiología de esas lesiones, son explicadas insatisfactoriamente. Pueden haber lesiones en forma característica, hemos llamado, ¿se acuerdan? Son lesiones patrón, porque, por ejemplo, el niño puede ser golpeado con un cinturón, dando la lesión en riel de carril que mencioné en algún momento, ¿no? Por ejemplo, es golpeado con la hebilla del cinturón, la hebilla se puede marcar en la piel del niño, y así. Pueden haber marcas de sogas en las muñecas, en los tobillos, sobre los niños que son atados, ¿no? Para permanecer como si fueran peor que animalitos. Y bueno, vamos a llegar a esta fotografía donde se muestra a un niño muy pequeñito que presenta un hematoma bipalpebral en la región orbitaria del lado derecho, ¿no? Preguntado el padre del cómo el niño se ha podido realizar o se ha podido producir en el niño este tipo de lesión, la respuesta es se cayó de la cuna o de la cama. Cuando niños así tan pequeñitos como esto no puede movilizarse fácilmente. Bueno, ahí vamos a quedar y ya tenemos las siguientes grabaciones.